A continuación vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Gómez Berján con el tema de relojes epigenéticos y su papel en el envejecimiento. El doctor Gómez Berján es investigador en Ciencias Médicas Nivel D de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Geriatría, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores Nivel 2, es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química y obtuvo su maestría en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Química también de esta misma universidad. El doctor ha realizado diferentes estancias de investigación, entre ellas en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, así como en 2016 en el Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, así como en el Saley Aging Center en la Universidad de Texas en Galveston, y como mencionaba, desde 2017 es investigador en el INGER. Cuenta con más de 40 artículos en varias revistas especializadas en biología molecular y genómica, así como 2 libros, incluido uno sobre epidemiología molecular y uno de genómica y envejecimiento. Escuchamos entonces al doctor Gómez. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dar aquí una plática en este bonito recinto. Yo les voy a platicar un poquito de lo que hemos estado haciendo con relojes epigenéticos y las muestras COSFAM. Entonces, bueno, a manera de introducción, y creo que lo hemos estado viendo aquí a lo largo de las conferencias, el envejecimiento pues pronto va a ser, bueno, no pronto, ya lo es, una de las problemáticas en salud pública y también a nivel social en general en la población, ¿no? Se calcula que para 2030 una de cada 6 personas vamos a tener más de 60 años y para 2050 una de cada 4. Entonces, lo importante no es que sea malo envejecer, sino la cantidad de enfermedades que acumulas, y como vamos acumulando daño, pues vamos teniendo también susceptibilidad a ciertos síndromes geriátricos. Entonces, ¿cuál es el problema o cuáles son las problemáticas de en geriatría o en gerociencias del envejecimiento? Pues es que a veces la edad cronológica no necesariamente nos dice gran cosa. A veces le puedes decir a una persona que tiene 40 años igual que la otra y pues como que no te dice mucho. Ustedes van a lo mejor a una de esas reuniones con sus de generación o con sus colegas y dices, ay, qué acabado se ve este, o ay, qué acabado se ve aquel. Bueno, precisamente es que estamos haciendo como una medida, digamos, cualitativa muy superficial de lo que es precisamente la edad biológica. Entonces, la edad biológica es un término que se refiere al estado fisiopatológico de los individuos y es uno de los retos en la geriatría y en la gerociencia para poder calcular una cosa que se llama la aceleración de la edad. Es decir, que si tu edad biológica está más elevada que tu edad cronológica, pues de cierta manera puedes decir que estás envejeciendo más rápido y entonces ahora sí puedes decir, sí está más acabado. Entonces, vean, estas dos personas tienen 60 años, ¿no? Y obviamente su fenotipo pues, es completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, con los avances de la biología molecular de los últimos años, pues hoy en día ya, hoy en día inclusive ya tienen un rato, se establecieron ciertos mecanismos que están altamente asociados al proceso de envejecimiento, llamados los pilares moleculares del envejecimiento. Y se dividieron en primarios, en antagonistas y en integrativos de todos estos procesos. Y por otro lado, hace poco, un autor que se llama Crimmins engloba también unos que se llaman los pilares sociales del envejecimiento y una manera como de conectarlos, de unirnos, que además nos ayuda mucho en epidemiología para llenar estas cajas negras de epidemiología donde tienes mucha asociación, pero no sabes si es la causa o no, pues es precisamente la epigenética. La epigenética en los últimos años ha crecido muchísimo, ¿no? Sobre todo la parte de epigenética clínica, porque nos ayuda precisamente a conectar cómo el medio ambiente está conectado de cierta manera con la causa, con la parte biológica, ¿sí? Y dentro de los múltiples mecanismos que hay muchos, hay largos no codificantes, hay RNAs pequeños, hay muchísimos mecanismos epigenéticos, ninguno es menos importante que otros, todos son igual de importantes, pero uno de los que más ha socorrido a los epidemiólogos moleculares en los últimos años es la metilación del DNA. La metilación del DNA, esta marquita que está aquí en el DNA, permite que el DNA tenga ciertos cambios físico-químicos y que entonces se puedan o no transcribir ciertos genes a nivel molecular, ¿no? Y esto está fuertemente impactado por el medio ambiente. Entonces, pues con estos datos, esta persona que está aquí, que se llama Steve Horvath, que trabajaba en UCLA en ese entonces, ahorita actualmente está en Altos Lab de Jeff Bezos, precisamente investigando en cómo detener el envejecimiento,
desarrolló los relojes epigenéticos. Los relojes epigenéticos son como estimadores que se aprovechan de las metodologías de Machine Learning para estimar cómo cambian ciertas regiones en el DNA, sus patrones de metilación y cómo éstas dependen del tiempo, del paso del tiempo. Entonces, él ya en 2013, ya pasaron casi 10 años de que generó estas primeras estudios, calcula estos relojes epigenéticos y entonces permiten tener una edad, pues ahora sí biológica, referida al DNA, a la metilación del DNA, que nos permite ahora sí tener como una idea a lo mejor del estado fisiopatológico de los individuos y que nos permite ahora sí tener a lo menos una marca biológica pues un poquito más atinada, ¿no?, que la edad cronológica. Ya hay muchas generaciones de relojes, hemos ido avanzando. Vean aquí en este paper, se ve como el caminito, vean un caminito ahí como sinuoso, en donde hemos ido avanzando, mejorando con las metodologías de inteligencia artificial los relojes, ¿no? Hay muchas muy interesantes, por ejemplo, una que utiliza redes neuronales, una que utiliza un análisis de PSA para eliminar todo el ruido epigenético, y una que inclusive, que está muy interesante, que está inclusive como estandarizando y utilizando para entrenar a centenarios. Entonces, vamos mejorando los relojes, no todo está dicho todavía en los relojes, hay mucho que hacer, pero ya sabemos que hay ciertas condiciones que nos permiten acelerar o desacelerar el reloj. El índice de masa corporal, el género, si fumamos mucho o tomamos y fumamos también, ¿no? Si estamos muy estresados, o inclusive las infecciones virales te aceleran el reloj, ¿no? Y para desacelerarlo, bueno, pues hay que comer saludable, hay que dormir bien, como mencionaban ya en las pláticas anteriores, y hay que tener un estilo de vida activo, lo cual es completamente difícil hoy en día, ¿no?, en nuestras sociedades. Entonces, bueno, con estos datos y con los datos de epigenética nos vamos acercando cada vez más a el punto en el que los epidemiólogos moleculares nos tenemos que sentar con los investigadores sociales, ¿no?, para ver qué podemos hacer, porque la epigenética nos permite esta parte. Entonces se va creando esta nueva red que se llama esta nueva temática que se llama la epigenética social, en donde ya tenemos algunos estudios interesantes que inclusive hablan pues de la posición socioeconómica y cómo impacta en los relojes epigenéticos, en donde la educación y el estilo de vida también, e inclusive que le gusta decir a la doctora Nadia que es como mi barrio me respalda, en donde si tu barrio está sucio, tiene basura, y está, no sé, hay pandillas, y es muy estresante, te puedes acelerar tu reloj epigenético, a diferencia de si tu barrio es amigable, tus vecinos son amigables, ¿no? Es la diferente la condición de envejecimiento en un lugar que en otro. Entonces, bueno, pues con estos antecedentes, nosotros nos lanzamos a decir, bueno, pues si todo el mundo hace relojes epigenéticos, pues vamos a hacer también nosotros, y utilizamos muestras de la COSFAM de la OREDA 2022, extrajimos sangre, extrajimos muestras de DNA, ¿no?, que posteriormente utilizamos para estimar la edad epigenética y que utilizamos el Epic Methylation Array y lo utilizamos precisamente en nuestro querido IMEGEN, que la verdad es una institución que tiene mucha tecnología genómica, pero aparte que tiene muy bien la parte de servicio. Tú vas y le dices, a ver, dame mis muestras o ten mis muestras y haz este o aquella método, y lo hace bastante bien, ¿no? Entonces, pues nosotros utilizamos este arreglo que es de Illumina, la misma compañía que hace cosas de secuenciación de nueva generación, tienen este arreglo, y con este arreglo nosotros fuimos capaces de calcular diferentes relojes. ¿Cuáles calculamos? Bueno, pues calculamos muchos, calculamos de primera generación, de segunda e inclusive de tercera generación, ¿no? Y aquí les muestro algunos de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha, ¿no? Y que están bastante interesantes. Vean, aquí está como en general los resultados en general de los relojes biológicos de todos los individuos, más o menos calculamos como 300. Vean, aquí está la edad cronológica y vean las diferencias en las edades biológicas. Es como en general cómo se ven. Pero no solo eso, vean también las diferencias en los individuos. Cada puntito es un individuo y una edad, ¿no? Y vean cómo se ve diferente y cómo hay como grupos diferentes de individuos con diferentes edades epigenéticas. Esto, ¿qué permite? Bueno, pues que si uno analiza la variabilidad interindividual de los relojes epigenéticos, vamos a ver que hay mucha variación, hay muchísima variación. Esto está padre porque nos permite, de cierta manera, decir, bueno, si hay tanta variación, quiere decir que hay grupos de individuos que están susceptibles a tener su edad epigenética muy alta o muy baja, y que hay grupos de individuos que probablemente estén expuestos a diferentes condiciones que nos van a permitir analizar diferentes variables.
Entonces, aquí hay solo unos cuantos de los relojes que utilizamos. Les decía, utilizamos de primera generación, utilizamos de segunda generación. Por ejemplo, este reloj que se llama Grimace, que es un reloj que se asocia mucho a la muerte, es como un reloj de mortalidad. Pero también está este otro reloj que se llama PhenoAge, que en su ecuación hay distintas variables clínicas, como la proteína reactiva C o como algunas otras variables clínicas, y que te permiten tener como una idea un poquito más clínica de la edad epigenética del paciente. Pero también está el Skin Blood Clock. El Skin Blood Clock, la piel es uno de los órganos que más está en contacto con el medio ambiente. Entonces, pues es uno de los relojes que más te dice que tanto el individuo está susceptible y en su piel también que está tan susceptible. No sé si han visto aquí que L'Oreal o Isidin, uno de las dos, vende una cremita que para bajar la edad epigenética, bueno, se basa precisamente en estudios que se hicieron con el Skin Blood Clock, ¿no? Entonces, bueno, esta es más o menos como se ve la variación interindividual. Y vean ahora, les pongo algunas de las variables que más hemos visto que son susceptibles a la edad epigenética. Esta que es muy interesante y que a veces viene uno como biólogo molecular y dice, ah, caray, ¿qué es esto? Pero los años de escolaridad impactan bastante en las edades epigenéticas. Vean, aquí se alcanza a ver, espero que lo alcancen a ver bien, pero aquí se alcanza a ver como los que están en moradito y en verde son las personas que tienen primaria y luego las personas que tienen secundaria, los profesionistas, que son, me parece, estos, por ahí están los de prepa, y los técnicos. Y vean cómo los que tienen nada más primaria y secundaria tienen más acelerado, particularmente en estos dos relojes. Uno es Grimace y el otro no me acuerdo bien, pero creo que Grimace es la segunda versión, que es como un ajuste de la ecuación. Entonces vean cómo está acelerado. Y si nosotros vemos otro reloj, que es un reloj que con marcas de CPGs te permite ver el tamaño del telómero, ¿no? Que no voy a entrar mucho porque ahorita en la siguiente plática les platican un poquito más de telómeros, pero vean qué interesante cómo también los individuos que tienen menor escolaridad tienen más corto su telómero. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿estará pasando lo mismo en la aceleración? Porque no es lo mismo estar acelerado que tener una edad epigenética elevada. Es como si compras un carro que ya trae 40,000 kilómetros. Bueno, tú a lo mejor lo manejas a 20 o 40 o en esta ciudad estás atorado siempre en el tráfico, pero pues ya tiene los 100,000 o los 30,000 kilómetros. Entonces, una cosa es que tu edad epigenética esté elevada y otra cosa es que esté acelerándose o esté en ese momento que te toman el estudio se esté acelerando. Entonces, vean, aquí qué interesante, sobre todo con los individuos que tienen secundaria, su edad epigenética en diferentes cálculos, me parece que está por ahí Grimace y por ahí está también PhenoAge, está también acelerada, sobre todo particularmente los individuos que tienen nada más la secundaria. Entonces también está elevada la edad epigenética. También calculamos un reloj de tercera generación que se llama Dunedin Pace, que está entrenado con los datos de la corte de Dunedin en Irlanda, me parece, y esta no nos dio tantos resultados. Esto indica la necesidad de tener a lo mejor un reloj entrenado con datos de mexicanos y la necesidad de tener datos de mexicanos. Nosotros estamos intentando hacer un reloj con datos de mexicanos, con unos colaboradores de la Universidad de Yale, pero la verdad es que sí nos hacen falta datos, ¿no? Sí hay que tener muchos microarreglos y tener diferentes poblaciones. Y algo interesante que me gustaría como mencionárselos es que a la hora que tú ves nada más por individuos que sí tienen terminaron sus estudios o no puedes verlo, tienes que disgregar los datos, separarlos por grupos de educación y entonces ahí es cuando ya ves los datos. ¿No? Ahí es cuando ya ves la diferencia. Vean, aquí no se ve ninguna, pero a la hora que tú haces y disgregas los datos por diferentes niveles de escolaridad, sí ves la diferencia. Entonces, bueno, esa es una de las variables. Otra de las variables que nos pareció interesante y que todavía no nos podemos pues ahora nos explicamos bien por qué. Vean, es el índice de marginalidad. El índice de marginalidad es un índice que calcula la CONAPO, que tiene 9 variables de exclusión social, ¿no? Incluidas educación, incluidas el ingreso, el hacinamiento, ¿no? Entre otras. Y vean qué curioso, mientras más alto es tu índice de marginación, más, digamos, más pobre eres, ¿no? Y mientras más bajo, más rico eres, ¿no? Entonces, vean aquí qué curioso cómo se comportan los relojes epigenéticos con, se hace como esta U, en donde los muy bajos y los muy altos tienen un comportamiento muy semejante. Esto no tenemos mucha idea de por qué,
pero creo que hay que acercarnos a lo mejor con más sociales, porque a lo mejor sí tenga alguna identidad. Alguien me decía que a veces los muy ricos y los muy pobres tienen como el mismo perfil como de salud, porque como uno tiene mucho dinero, pues no se cuida tanto, y el otro pues no tiene para cuidarse, entonces como que se comportan de una manera semejante, ¿no? Pero digo, hay que hacer más aproximaciones para no nada más elucubrar, sino realmente tener datos como sólidos. Y lo mismo pasa con el telómero, ¿no? Que también pasa lo mismo. Los que están justo en medio no tienen su edad epigenética elevada. Ahora, ¿qué pasa con las aceleraciones? Acuérdense que ya les dije que es diferente. Con las aceleraciones pasa completamente lo contrario. La parte de los que tienen bajo, los que están en medio, ¿no? Un índice de marginalidad bajo, pues parece que están más acelerados. Entonces, pues creo que nos tenemos que sentar con un sociólogo a que nos explique por qué caramba está pasando esto. Y otra vez el reloj de Dunedin, que les digo que es un reloj que se ajusta a una población, no nos sale, es como un velocímetro, no nos sale. Y entonces otra vez la importancia de tener un reloj epigenético mexicano con datos que incluyan la etnicidad de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos variables que salieron. Otra de las variables que también salió y que nos pareció interesante es con todos los individuos que tenían COVID moderado o que sufrieron de COVID moderado, también tienen, sobre todo particularmente la edad epigenética que se llama Grimmage, que es el de, digo, ser como el reloj de la muerte, porque mientras más elevado tenga, más te acercas pues a morir, ¿no? Entonces, pues precisamente los que tuvieron COVID moderado, que somos casi todos, pues sufrimos probablemente de esa elevación de la edad epigenética, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos dio, pues ya ni modo, estamos un poquito elevados, hay que hacer ejercicio, dormir bien y comer saludable, ¿no? Y bueno, otras variables que ya no les puse todas, pero que no nos dio, y bueno, pues son datos negativos que también hay que presentarlos, no nada más quedarnos en el positivismo científico, ¿no? Son la parte de maltrato, que no encontramos aquí ninguna diferencia. Yo creo que hay que disgregar los datos, a lo mejor haya que disgregarlos un poquito por tipo de maltrato. Y la parte de contaminación. En contaminación aquí vemos cosas medio extrañas, entonces probablemente haya que sentarnos, disgregar los datos y analizar uno por uno los individuos para ver si hay alguna razón, o a lo mejor son variables que el reloj epigenético no las alcanza a capturar y por eso no estamos viendo nada en estos resultados, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión y como limitantes, ¿no? Bueno, como conclusiones, hicimos cerca de 300 metilomas en individuos de la COSFAM, lo cual es muy difícil, créanme que hacer luego ciencia genómica es difícil en este país, ¿no? No solo por la parte monetaria, sino por la parte de andar explicando qué vas a hacer y cómo, ¿no? Y también la variable Grimmage, que es una de las edades epigenéticas que les digo que es el reloj de la muerte, es la que parece que está más influenciada por variables sociales, ¿no? Los años de escolaridad ya lo habíamos visto en otra cohorte que estudiamos, que está en Tlaltizapán, que pertenece al Instituto Nacional de Pediatría. Ahí hay unos individuos que estuvieron expuestos a malnutrición. También vimos que los que más años de escolaridad tenían, menor reloj epigenético elevado o menor aceleración tenían, ¿no? Y bueno, la parte de los relojes epigenéticos es muy importante, la vamos a ver. De hecho, ayer leía un paper de Steve Horvath que decía que ya pasaron los primeros 10 años, ya hay en diferentes modelos, ¿no? Y que esto no se detiene, se van a empezar a ajustar más y vamos a empezar a ver más aplicaciones de relojes epigenéticos, sobre todo en intervenciones, por ejemplo, en salud pública, ¿no? Que pueden a lo mejor ahora sí decir, bueno, interveniste a esta población, hiciste este proceso y entonces están más acelerados o menos acelerados antes y después de la intervención, ¿no? Eso lo discutimos precisamente en uno de los papers que anunciaron en el Archives, que ahí discutimos pues, las aplicaciones que pueden tener los relojes epigenéticos en la salud pública. Y bueno, una de las limitantes pues es precisamente el tamaño de la muestra. Yo quisiera, pues como el NIH, presentarles aquí miles y miles, hicimos 8,000 relojes epigenéticos, pero bueno, hacer genómica luego es muy caro y bueno, a veces no es tan fácil, sobre todo aquí, ¿no? Y bueno, pues finalmente agradecer a las instituciones que nos dieron dinero. No siempre es importante el dinero en la ciencia, ¿no? Si se quiere ser una potencia científica, pues hay que dar dinero, hay que soltar dinero, ¿no? Entonces, pues la de HEPIS nos soltó una parte importante y la Alzheimer Associations también nos soltó dinero para la parte de los relojes, ¿no? También a mis dos alumnos, Edith y Julián, que luego están, bueno, ahí complicados con tanto reloj y con tanto dato, ¿no? Pero bueno, pues es parte del proceso, ¿no? Aquí están mis redes por si quieren seguirme en X o si quieren mandarme un correo y decir, oye, quiero hacer la tesis o tengo dinero para que hagas más relojes, adelante, ¿no? Y pues nada más que agradecer a la doctora Paola y al doctor Sergio Sánchez, conocido en el bajo mundo como el líder COSFAM,
¿no? Que pues nos han ayudado muchísimo. La verdad, con las muestras tú llegas con el doctor y te dice, pues adelante, hazlo y si tienes, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso sería todo por mi parte y muchas gracias.